Muchas gracias, señor presidente. Con los muy buenos días a usted, a la vicepresidente, a la secretaria y a todos los miembros de la Comisión Sexta que tan amablemente nos han permitido entablar esta conversación y este control político para que el país conozca a fondo lo que está pasando en el departamento del Magdalena. Saludo a mis colegas del departamento, el doctor Franklin Lozano y a la representante Kelly González, que también nos acompañan en la mañana de hoy. A todos los alcaldes que están participando y personas que están interviniendo, los líderes sociales y periodistas que también desde la región nos están contemplando este debate de control político. Yo quería primero agradecerle a la doctora Marta Villalba, mi colega de la U, el hecho de haberme invitado a participar en este debate de control político, pero obviamente agradecerle su preocupación por lo que ha hecho mirando la ribera del Magdalena y la magnífica exposición que acaba de hacer, la cual es muy completa y que resume en muy poco tiempo una problemática que ha venido sucediendo desde hace muchos años. Señor presidente, yo le quiero solicitar con su venia que me permita presentar unas diapositivas que se enviaron allá a la comisión para compartir pantalla, por favor. Bien, Pía. Bien, pueda, doctor Hernando. Señora secretaria, por favor, permítale al representante Hernando presentar sus diapositivas. Muy bien, gracias, presidente. Ya. Un momento, no sé qué problemas tenemos acá para compartir pantalla. Ya, representante, ya la estamos mirando, doctor Hernando. Muy amable, muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, los temas yo los he dividido en tres sectores o tres secciones importantes. Uno, el sector de la situación de la zona bananera ribereña, perdón, de la ribera en la zona del departamento del Magdalena. Ahí hay los antecedentes del debate y la solución integral que nosotros consideramos que debe entablarse. Adelante, por favor. Siguiente. En la situación de la zona ribereña del departamento del Magdalena encontramos cuatro problemáticas fundamentales. Una es la que se presenta desde el punto de vista ambiental, generada por la sedimentación del río, del arrastre que genera el río, generando unos islotes que ejercen una presión del nivel hidráulico de los ríos hacia los costados del mismo, de los islotes, llevando esas corrientes con mucho más fuerza hacia las riberas de los ríos, hacia la ribera donde están los municipios, los corregimientos y municipios que se encuentran a lo largo del departamento del Atlántico y del Magdalena. Ahí se nos está presentando la erosión inmediata de las playas, las cuales sirven además de barreras de contención en lo que se refiere al proceso cuando el río crece o cuando baja. Hay una deforestación indiscutible en lo largo de las riberas del río para hacer cultivos temporales en la época de cuando el río baja, y ahí se generan unas condiciones de deforestación que a la postre, cuando el río vuelva a subir, pues obviamente no tendría ningún impedimento
en crecer su caudal y su tamaño. Y obviamente la contaminación que genera lo largo, como bien lo explicaba la doctora Marta Villalba, a lo largo del río Magdalena, todos los departamentos que atraviesan y todos los sedimentos y productos que se vierten al río, que al final terminan haciendo una problemática de mayor envergadura. Como lo manifesté, esta problemática de la creciente del río genera continuamente rupturas de las vías. Es así, recordamos en el año 2010 la afectación que hubo en el municipio de Tenerife, donde se generó un boquete, si no estoy mal, con el corregimiento de Real del Obispo. Esto nos puede confirmar más tarde la Kelly González, pero desde el 2010 todavía persiste el boquete que generó el río Magdalena. Y obviamente esa incomunicación afecta indiscutiblemente a los pobladores muy pobres que tiene esa región. Otro de los aspectos es obviamente la cierre y la sedimentación que genera el río hacia los canales, ciénagas y lagunas que están a lo largo del departamento, lo que permite o no permite el flujo continuo de agua, disminuyendo el plan vivir de ellos, que es la pesca artesanal, que maneja muchos corregimientos en ciertos municipios. Y obviamente casos como en el Banco, que se han visto, Caño Palma, para citar un ejemplo reciente, el derrumbe de viviendas que ha presentado por la introducción del río, incluyendo dentro, y obviamente el aumento que genera de la pobreza multidimensional. La siguiente, por favor. Esto fue el día sábado. Estuvimos en donde se está presentando hoy la problemática. Nos acompañó el alcalde de Pibijay y el alcalde de Salamines y Tunuevo, encargados que estaban ahí. Estuvo funcionario de la Unidad Nacional de Riesgo, funcionarios de INVIA. Obviamente, ahí se ve perfectamente el boquete que ha generado la erosión del río. Y al día siguiente, nada más a 200 metros de donde estábamos ubicados, volvió a presentarse un gran, se volvió a desbancar en una gran porción, llegando casi a la afectación total de la vía. El comentario general que está enfrente ha generado las presiones de las corrientes hidráulicas de tal forma que están erosionando las riberas del río. Así se presentó también hace varios años en el municipio de Salamina, corregimiento de Guáimaro, en el cual tuvieron que hacer un trabajo de contingencia que ya lo reportó la doctora Marta, y es lo que nos manda Cor Magdalena con los OCAT, OCAT del río, pero como bien lo decía ella, son procesos de amortizamiento de una problemática que va a seguir creciendo con el correr de los tiempos. 51.000 millones de pesos a lo largo de varios años no es la solución que requiere los pueblos de Atlántico, Magdalena y los pueblos ribereños del río Magdalena. Siguiente, por favor. Los antecedentes. En el mes de octubre del año pasado, ya comenzaron las alertas de los pobladores, de los alcaldes de Concordia, Zapayán, Sitio Nuevo, Rebolino, El Piñón, Cerro, Pedraza y Pibijay, en los cuales manifestaban que ya se estaba comenzando a erosionar la ribera del río en diferentes puntos. En esa época,
colocamos una carta al señor presidente de la República y a varios de sus ministros y entidades gubernamentales anunciando esta problemática que podía afectar a todos estos municipios con grandes afectaciones a sus pobladores y a la economía del país, y particularmente de la región del Magdalena. Siguiente. La solución que dio en su momento las entidades fue, en muchos casos, remitir estos oficios que yo envié al departamento del Magdalena, y en otros casos fueron reenviados a los municipios para lo que ellos consideraban de su competencia por la territorialidad. En octubre del año pasado, obviamente era fácil suponer que los municipios ya no contaban con recursos para contemplar los primeros efectos para poder tratar de mitigar lo que venía generando el río. Pues obviamente le correspondía al gobierno nacional, pero posteriormente vamos a intervenir contestaciones que hizo cada dependencia en su momento, generando obviamente lo que terminó pasando, que después de casi un año de haber sido advertido del gobierno, ni el departamento del Magdalena, ni los entes territoriales nacionales tuvieron la capacidad de reacción ante un hecho que era contundente y que anunciaba los efectos como hoy se están viendo. En esa época, la temática era pues esperar la entrada de los nuevos gobiernos que hoy tienen unas circunstancias muy particulares, y es los bajos recaudos, los bajos ingresos generados por el efecto de la pandemia. Pero indiscutiblemente esto es una problemática nacional. Esto no se lo puede encargar ni a los departamentos y mucho menos se lo puede encargar a unos municipios de sexta categoría en muchos de los casos. Yo sí llamo la llamada de atención al gobierno nacional para que no evada su responsabilidad fundamentalmente a corporaciones como Cor Magdalena y a entidades como Invías, quienes les corresponden tener todas las acciones inmediatas para que esto no pudiera pasar. Terminamos diciendo que a esto hay que hacerle una intervención inmediata, que es, en mi concepto muy personal, la intervención por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a la cual, en mi concepto, repito, deben canalizarse todos los recursos para que ella de forma inmediata actúe, dadas las competencias que tienen de evitar licitaciones y de contratar de forma inmediata para evitar una gran catástrofe, como lo muestra en el estudio la Corporación Cor Magdalena, de la posible inundación que pudiera generar a muchos municipios de nuestro departamento. Yo sí quiero pedirle al gobierno nacional que canalicen una entidad rápida, eficiente, en muchos casos, en otros no, pero que ha demostrado que tiene obviamente la intención, como es en el caso actual, de invertir 3.500 millones en maquinaria para que puedan comenzar los dragados y así de esa forma mitigar un poco la afectación que está haciendo la corriente sobre la ribera del río Magdalena en el departamento del Magdalena. Yo considero que el anuncio que me acaba de hacer el gobierno nacional, y quiero dejarlo como constancia en esta comisión sexta, es que el gobierno nacional está pensando con Cor Magdalena, con Invías, entregarle los recursos al departamento del Magdalena para que ella ejecute las acciones que se tienen que tomar en ese punto en particular. Y llamo la atención por los efectos que todo genera
en unos procesos en los cuales hemos probado que el departamento no tiene la capacidad de efectuar. Lo vimos con el Plan Torniquete hace muchos años y lo hemos visto en diferentes obras que han manejado particularmente estas administraciones. Yo sí quiero dejar constancia, señor presidente, de mi preocupación y llamo la atención del Gobierno Nacional, al director del MIAS, al director de Cor Magdalena, para que sepan muy bien que los recursos tienen que efectuarse de forma inmediata, en forma eficiente, para evitar un problema de una magnitud gigantesca. Para terminar, Cor Magdalena, una gran responsabilidad, porque el gran apuesta que tiene el Gobierno Nacional del año entrante es la navegabilidad del río desde Barranquilla hasta el centro del país. Y esa navegabilidad se da en la medida que tengamos las profundidades, los calados necesarios, también haciendo los dragados para evitar la sedimentación. Y ese estudio debe estar terminado, según me acaba de informar el director de Planeación Nacional, en diciembre de este año. Y a mí sí me preocupa que, esperando nosotros el estudio, no actuemos de forma inmediata y vamos a tener la inundación que la doctora Marta bien ha predicho y en la cual yo estoy reafirmando. Sería gravísimo para el departamento del Magdalena y sus municipios. Así es que yo le pido al Gobierno Nacional intervención, pero además con las entidades que tienen la capacidad de hacer contratos de forma inmediata y hacer soluciones de forma definitiva. Muchísimas gracias, presidente. No me extiendo. Al final del día, después de la intervención después de la intervención de los señores invitados del Gobierno Nacional, podamos hacer las réplicas necesarias. Muchísimas gracias.